מתנחלת שמכוונת כל הנתיבים, מדליק לנו אורות של כוכבים וכל העולם ביח את ידינו, נותן ברכה על פני האדמה, הוא המשיב לי את הנשמה, הוא מלך העולם. הוא יודע כל נפש שומע בקשב תפילה, כי אין כמוך בורא עולם. מלך העולם אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לה בדרכך באהבה גדולה. מלך העולם אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לה בדרכך באהבה גדולה. כי אתה בלבי אתה בתוכי לעולם. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Shabbat Shalom, mis amados. Bienvenidos una vez más a la parasha semanal, y en esta ocasión veremos la parasha número 16 titulada Beshalach. Bien, vayamos a nuestro verso base que está en el libro de Shemot capítulo 13 verso 17 y dice así: Beshalach paró et Ha'am velo Naham, cuando envió Faraón al pueblo. Bien, en la parasha anterior vimos la salida del pueblo de Israel hacia la tierra que Abba Yahweh había prometido, pero para llegar a su destino, Abba Yahweh los llevó por un camino más largo en vez de llevarlos por el camino más corto. ¿Y por qué no los llevó por el camino corto? Porque de haber sido así, hubieran pasado entonces por la tierra de los filisteos y se hubiera originado una guerra con ellos. Entonces hubieran tenido miedo y se hubieran querido regresar a Egipto. La parasha de esta semana comienza con una descripción de la salida del pueblo hebreo de Egipto y del yugo de Faraón. Cuando llegaron al Yam Suf, mejor conocido como el Mar Rojo, pero en hebreo es el Mar de Juncos, los hebreos vieron de repente que el ejército egipcio los perseguía. Después de clamarle a Yahweh y quejarse ante Moshe, caminaron hacia el mar y ocurrió el milagro de Kriyat Yam Suf, la partición del mar de los juncos. Después de cruzar el mar, atestiguaron la destrucción final del ejército egipcio. En este punto, la Torá nos dice: y salvó Yahweh en ese día a Israel de la mano de Egipto. E Israel vio a Egipto muerto sobre la costa del mar. En ese día, los hebreos fueron completamente libres del yugo de los egipcios, y la Torá nos enseña que incluso después de haber dejado Egipto, ellos aún temían mucho a Paró. Y es por eso que se liberaron del yugo solo al ver la destrucción final del poderoso ejército egipcio en el mar de los juncos. Su sensación de subyugación a los egipcios no se apaciguó con solo escapar. Recién cuando vieron a los egipcios destruidos, pudieron liberarse completamente de su autoimagen como esclavos de Faraón. Hoy en día todavía hay muchísimos que dicen ser libres, pero siguen bajo la autoimagen de este mundo actual. Siguen en asimilación con este mundo. No han querido dejar las costumbres que les han sido enseñadas. Ven pero no perciben, oyen pero no entienden, porque siguen esclavos de este mundo. La naturaleza de la subyugación a los egipcios nos brinda una enseñanza y nos dice: fuimos esclavos de Faraón en Egipto. Yahweh nuestro Elohim nos sacó de ahí con mano dura. Y si Hakadosh Baruj Hu no hubiera sacado a nuestros padres de Egipto, y nosotros, y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, aún seríamos esclavos de Faraón en Egipto. De aquí se desprende el primer mandamiento que Abba Yahweh dio a su pueblo en el monte Sinai. Bien, vamos al libro de Éxodo capítulo 20 versos 1 y 2 y dice: entonces Elohim pronunció todas estas palabras: yo soy Yahweh tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Mitraim, fuera de la casa de esclavitud. La pregunta obvia sería: si la salida del pueblo de Israel no hubiera ocurrido, aún hoy continuaríamos siendo esclavos de los egipcios, siendo que su imperio se desintegró hace miles de años.
Una respuesta es que no estaríamos esclavizados físicamente a Egipto, sino que el elemento psicológico de la esclavitud aún continuaría. Físicamente seríamos libres, pero jamás habríamos escapado psicológicamente de los egipcios. Seríamos libres por accidente y no por una acción de Abba Yahweh, por lo que nunca habríamos terminado de superar nuestra autoimagen de pueblo controlado por otra nación, y no seríamos libres para expresarnos por completo. Esto es precisamente lo que sucede hoy en día con las religiones actuales, y como dije anteriormente, muchos creen en ser libres, pero siguen esclavizados a muchísimas cosas de este mundo. Estas explicaciones nos brindan una base importante sobre el desafío que representa lidiar con fuerzas negativas que ejercen un poder sobre nosotros. Esto incluye personas que nos controlan de manera dañina, adicciones destructivas y armas generales del Yetzer Hará, inclinación al mal, como la lujuria. Pareciera que el ejemplo de la liberación de una influencia negativa tiene dos etapas. La primera es escapar de la fuente de la negatividad, así como el pueblo hebreo dejó Egipto. La segunda es superar o eliminar esa fuente, algo que ocurrió con la destrucción del ejército egipcio en el mar. La liberación absoluta se logra con la segunda etapa. En consecuencia, fue recién cuando el pueblo hebreo vio a los egipcios finalmente destruidos, que consiguió liberarse por completo de la esclavitud egipcia. Hay dos enseñanzas claves que podemos aprender de lo explicado. Primero, una persona necesita reconocer en qué etapa de libertad se encuentra. Es particularmente importante ser consciente cuando no se ha superado por completo la esclavitud a una influencia negativa, ya sea a una persona o a las adicciones, sino que solo se ha escapado de ella, pero no ha podido ser libre completamente. Esta parashá de la Torá es una de las más extraordinarias y maravillosas porque cuando leemos el episodio de la apertura del Mar Rojo, se concluye la salida de Egipto. La Torá quiere enseñarnos que cada cambio es un proceso y que dentro de él hay etapas que transitar. Por lo tanto, cuando un cambio se ha producido en nuestras vidas, es porque hace ya un momento que venimos transitando etapas emocionales e intelectuales para que este cambio opere en nuestras vidas. Si bien los más escépticos le dan una explicación científica a cada una de las plagas, estas señales y maravillas que hizo Abba Yahweh dejó un testimonio indiscutible del poder de Abba Yahweh. Esta es la razón por la cual Moshe permitió que los Ereb Ra, o los malvados, de Egipto los acompañaran. Él sabía que era importante que personas de todas las naciones fueran testigos del poder de Yahweh. Ahora, este acontecimiento terminó de extirpar el poder del faraón. Sabemos que cuando las aguas volvieron a su cauce, se llevó con ellas al ejército de faraón. El asunto es que esta salida de Egipto se puede producir a cada momento de acuerdo a la voluntad de cada quien. Voluntad es la palabra clave porque nos habla de la fuerza motor de nuestro Creador. Ahora, una vez al año, este proceso se nos facilita durante el periodo de la Parashá Beshalach que estamos viendo, ya que cada año que se estudia esta Parashá se van descubriendo cosas nuevas. Pero en cualquier caso, ¿quién dirige el proceso? El hombre del que habla el libro de Bereshit o Génesis fue creado a imagen de Elohim, así está escrito, y en Shemot, Abba Yahweh, Yod-Hei Bab-Hei, se revela después de haberlo conocido con el nombre de Elohim, para comenzar entonces el proceso de construcción del hombre esencial, el verdadero prototipo divino. Antes de llegar a la partición del mar, retrocedamos un poco y vayamos a los siguientes versos. Vamos ahí mismo en Shemot o Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22, y dice: Yahweh fue delante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nubes de día ni la columna de fuego de noche se apartó delante del pueblo. Bien, el primer verso dice que Abba Yahweh iba delante de ellos. Sí está bien, pero ¿qué es lo interesante o lo importante de estos versos?
Antes de llegar a la respuesta, pongamos atención a la columna. El verso dice claramente que iba delante de ellos. Bien, después en los versos posteriores nos dicen que Faraón y su ejército persigue con toda su furia a los hijos de Israel. La escritura nos dice que iban 600 carruajes de guerra de primera calidad tras el pueblo hebreo. Llega el momento en que el pueblo de Israel se encuentra atrapado entre el mar y el ejército egipcio, y es cuando muchos hombres empiezan a reclamar a Moshe el por qué lo sacó de Egipto. Tenían un gran temor de morir a manos de los egipcios, y Moshe les dice: dejen de ser temerosos, permanezcan quietos y verán la Yeshua, salvación, que es de Yahweh. Él lo hará hoy. Hoy ustedes han visto a los egipcios, pero nunca los verán otra vez. Repito las palabras de Moshe. Y verán la Yeshua, salvación, que es de Yahweh. ¿Quién es la salvación de Yahweh? Pues es Yeshua. Entonces, ¿cómo podían estos hombres tener miedo después de haber visto todas las maravillas y señales que Abba Yahweh hizo en la tierra de Egipto? ¿Aprendemos algo de esto? Por supuesto que sí, y algo sumamente importante. Veamos. Faraón y su ejército persiguen con furia al pueblo de Israel para matarlo. ¿Qué nos enseña esto? Veamos, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 17, y dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Yahweh y dan testimonio a Yeshua. Bien, en la gran tribulación, el dragón primeramente se enfurece contra nuestros hermanos de la casa de Yehudá, pero ellos son salvados por Abba Yahweh, porque él los llevará al desierto, y como el dragón no podrá dañarlos, peleará contra el resto de sus hijos, o sea nosotros, la casa de Israel, y él nos dirá: no teman, permanezcan quietos y observen la salvación de Yahweh. Siento mucho decirles a nuestros amigos cristianos que se van a quedar esperando su rapto, porque esto no ocurrirá. Lo que pasó con el pueblo de Israel ante el ejército de Faraón es precisamente para enseñarnos que así como salvó a su pueblo y lo hizo cruzar el mar, de la misma manera Él nos salvará y nos hará cruzar al otro lado mientras miramos la destrucción del Egipto antiguo, que es una representación del mundo actual. Veamos el siguiente verso y comprobemos. Vamos al libro de Shemot o Éxodo capítulo 14, verso 14, y dice: Yahweh peleará la batalla por ustedes, solo cálmense, estén tranquilos. Como dije antes, cuando venga la gran tribulación, no seamos temerosos, sino más bien confiemos en el poder de Abba Yahweh, que traerá salvación a su pueblo en el día de su ira. Bien, después Abba Yahweh le da la orden a Moshe de alzar su vara para que el mar se divida en dos y pueda pasar el pueblo de Israel. Y aquí viene la respuesta referente a la columna de nubes en los versos que vimos anteriormente. Dice que Yahweh iba delante de ellos. Ahora veamos los siguientes versos en el capítulo 14, versos 19 y 20, y dice: después el malaj de Elohim que iba delante del campamento de los hijos de Israel se apartó y fue detrás de ellos. Se estacionó entre el campamento de Mitraim y el campamento de Israel. Había nubes y oscuridad aquí, pero allá luz de noche. Así que el uno no se acercó al otro toda esa noche. Bien, analicemos el verso 19. Dice que el malaj de Elohim que iba delante del campamento ya no dice que Yahweh iba delante de ellos, sino el malaj. ¿Quién es llamado el malaj de Yahweh? Pues es Yeshua. Hice un video titulado El malaj de Yahweh. Bien, la escritura dice en Mateo 1:21, porque él salvará a su pueblo. Aquí lo salvó de los egipcios. En Mateo nos salvó de los pecados de este mundo que representa a Egipto. Bien, después dice que este malaj se apartó y se fue detrás de ellos y se puso entre los egipcios y los hijos de Israel. Y si ponemos atención, la columna que en un principio eran solo nubes de día y fuego en la noche, ahora eran dos en una sola. Lo que veían los egipcios eran las nubes y obscuridad, o sea, su frente, y el pueblo de Israel veía luz, o sea, en sus espaldas.
Los egipcios no podían ver a los hijos de Israel y no podían avanzar hacia ellos porque no veían nada. Y los hijos de Israel tenían luz, estaban esperando la división de las aguas. Muy interesante todo lo que vemos aquí. Pero, ¿cuál es el significado? Siempre les he dicho que todo lo que está escrito en la Torá es verdad y tiene un significado. Nada es por coincidencia. Veamos y comparemos los siguientes eventos. Antes de ver los versos en cuestión, recuerden la oscuridad que veían los egipcios y la luz que veían los hijos de Israel. Para esto tenemos que ir al libro de Bereshit o Génesis capítulo 1, versos del 1 al 5 y dice: En el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. La tierra estaba visible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo: sea la luz, y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana un día. Más claro, mis amados, no puede estar. Todos aquellos que estén en contra de Abba Yahweh y de su Torah solo pueden ver nubes, oscuridad e ignorancia en su vida. Pero los que tenemos a Abba Yahweh, luz nos resplandece para poder ver el camino correcto. Por eso Abba Yahweh separó la luz de la oscuridad. De la misma manera que la columna estaba dividida en dos, por una parte los egipcios no veían y por otra parte los Benei Israel tenían luz. Bien, después de esto, Moshe alza su vara. Mejor veamos los versos. Vamos a los versos 21, 22 y dice: Moshe extendió su mano sobre el mar y Yahweh causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este toda la noche. Él hizo que el mar se convirtiera en tierra seca y su agua se dividió en dos. Entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Bien, anteriormente dije que esta parasha para un servidor es una de las más extraordinarias por todo lo que enseña. Los versos que leímos anteriormente nos dicen que cuando Moshe extendió su mano sobre el mar, un viento fuerte del este hizo que el mar se dividiera en dos. Bien, antes de ir al libro de Bereshit, entendamos primeramente qué significa Ruach. Normalmente las creencias cristianas lo relacionan como espíritu, pero realmente el hebreo lo describe como aliento o viento. Veamos lo siguiente para poder pasar a Bereshit. Vamos al libro de Yahanan o Juan capítulo 3 verso 8 y dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede a todo el que experimenta lo prometido en la Torá. Si ven cómo cambia el sentido de las traducciones tradicionales, el viento o aliento de Yahweh es el que nos da vida. Por eso, cuando una persona fallece, el aliento de Yahweh vuelve a él porque él no lo dio. Bien, veamos la definición. Dice así: Ruach, viento, por semejanza, aliento, una exhalación sensible o incluso violenta. Bien, entonces, si pensamos detenidamente, un viento cualquiera no es capaz de dividir un mar. Este viento fue el aliento de Abba Yahweh. Vamos a comprobarlo con los siguientes versos. Vamos al libro de Bereshit, capítulo 1, verso 2, al libro de Job, capítulo 37, verso 10, y dice: cuando la tierra estaba en confusión y vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. Y en Job 37:10 dice: por el aliento de Elohim el hielo es dado y las anchas aguas se congelan. Job dijo esto porque él sabía perfectamente que Abba Yahweh había separado el mar y con su aliento él había congelado ambos lados del agua para que su pueblo pasara. Y vamos a comprobarlo con los versos de Habacuc. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, verso 10, y dice: las naciones te verán y estarán en dolor, y tú divides los torrentes de agua. La profundidad pronunció su voz, según levantó su forma a lo alto.
Bien, todas las maravillas y señales que hizo Abba Yahweh, todo su pueblo lo sabía y lo contaba generación tras generación. Por eso el profeta Habacuc también así lo dijo y lo leímos en el verso anterior. Volvamos entonces a la división de las aguas y en el verso 22 de Shemot 14 dice que se levantaron dos paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Estas paredes, obviamente, y por lo que leímos, estaban congeladas para que su pueblo pasara, y no es como lo hemos visto en películas. Las paredes de agua estaban congeladas. Ahora sí, vayamos al libro de Bereshit capítulo 1, versos 6 y 7, y dice: Elohim dijo: sea el firmamento en el medio del agua, se divida el agua del agua. Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento. Así es como fue. Mis amados, todo en la Torah tiene un propósito. Nada es por coincidencia. Para que podamos entender todo el Brit Hadashah, debemos primero de entender lo que es el Tanaj, no al revés, como muchos dicen. Bien, cuando los egipcios quisieron avanzar hacia los hebreos y matarlos, las paredes de agua se descongelaron y cubrieron al ejército egipcio, causándoles la muerte. Bien, vamos a leerlo en los versos 30 y 31, y dice: en ese día Yahweh salvó a Israel de los Mitraim. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla. Cuando Israel vio la obra poderosa que Yahweh había hecho con los egipcios, el pueblo temió a Yahweh y creyó en Yahweh y en su siervo Moshe. Pero aquí viene una pregunta: ¿cómo podemos comprobar que las paredes de agua se congelaron y que ese viento fue el aliento de Yahweh? Con el soplo de tus narices las aguas se amontonaron, las aguas se congelaron como una pared. Las profundidades del mar se hicieron tierra firme. Bien, este verso pertenece al canto que el pueblo de Israel hizo para exaltar a Abba Yahweh por haberlo salvado con mano poderosa de los egipcios. Bien, después de esto arribaron en Mará, donde no podían beber el agua de ahí porque estaba amarga. Esta palabra Mará también nos describe a la palabra marror, que son las hierbas amargas que se comen en Pesaj. Moshe clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un cierto pedazo de madera, el cual él echó en el agua, e hizo que el agua supiera bien. Allí Yahweh hizo preceptos y reglas de vida para ellos, y allí él los probó. Nuestra vida anterior era amarga, porque nuestro corazón estaba endurecido, pero cuando llegamos a la estaca de ejecución de Mashiach Yeshua y creemos en su sacrificio, nuestra vida sabe bien, porque nuestro corazón ya no está endurecido. Él se ha encargado de darnos un corazón de carne, como dice Ezequiel 36:26. Y esto que vimos de Moshe y el pedazo de madera es un prototipo de la salvación. Luego Yahweh dijo lo siguiente, vamos al capítulo 15, verso 26, y dice: Él dijo: si tú escucharas intensamente a la voz de Yahweh tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus mitzvot y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los egipcios, porque yo soy Yahweh tu sanador. Esta es la primera mención que Yahweh hace de la entrega de la Torah, y por obedecerla tendremos sanidad. Luego el capítulo 27 dice: ellos llegaron a Eilim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto al agua. Esto es una representación de los 70 ancianos de Israel alimentando y dando agua de la Torah a las 12 tribus de Israel. Cuando el pueblo llegó a Mará, comenzaron a murmurar nuevamente contra Moshe y le preguntaron: ¿qué beberemos? Por eso Abba Yahweh le dijo a Moshe que echara el pedazo de madera en el agua amarga, lo cual nos muestra que endurecieron su corazón. Y el Shaliach Shaul dijo lo siguiente, vamos al libro de Hebreos capítulo 3 versos del 7 al 11 y dice: por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oyen hoy la voz de Yahweh, no endurezcan sus corazones,
como hicieron en las aguas amargas en aquel día en el desierto cuando pusieron a Yahweh a prueba. Si sus padres me pusieron a prueba, ellos me retaron, a pesar de que vieron mis obras por 40 años, por lo cual estuve enojado con esa generación. Yo dije, sus corazones siempre se están extraviando, no han entendido cómo yo hago las cosas. En mi ira juré que no entrarían en mi reposo. ¿Cómo es que Shaul sabía todo esto? Porque Shaul estudiaba Torá. Así que todos los que dicen que Shaul enseñó a que la Torá ya no es más o dejó de ser, con esto se demuestra lo contrario. Shaul amaba la Torá y amaba las enseñanzas de Yeshua. Después de esto, siguieron murmurando contra Moshe y Aarón, porque no tenían que comer. Así que Abba Yahweh les mandó pan del cielo, man, mejor conocido como maná. Les invito a ver el estudio que hice titulado Parnasá Tová. Después de esto y de sus murmuraciones de todo el pueblo, Yahweh les dice lo siguiente. Vamos al capítulo 16, verso 12, y dice: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Dile a ellos, al atardecer ustedes comerán carne y en la mañana tendrán su porción de pan. Entonces conocerán que yo soy Yahweh su Elohim. Mis amados, cuando nos encontremos en escasez, no endurezcamos nuestro corazón, sino que agradezcamos en todo y por todo. Reconozcamos que Él es Yahweh nuestro Elohim. Los hijos de Israel comieron man por 40 años hasta que llegaron a la frontera de Kenan o Canaán. Luego vino Amalek y peleó contra los hijos de Israel. Este Amalek fue nieto de Esav, hermano de Jacob. Bien, mis amados, llegamos entonces a nuestro resumen. Punto número 1. Egipto conoció el poder de Abba Yahweh. Número 2. El pueblo de Israel fue liberado completamente de la esclavitud de los egipcios. Número 3. Abba Yahweh proporciona la Parnasá Tová, el sustento bueno. Número 4. Abba Yahweh da a conocer su primer mandamiento. Número 5. No endurezcamos nuestro corazón, no importe la situación por la que estamos atravesando. Número 6. Abba Yahweh siempre estará con su pueblo. Y número 7. Todo mundo conocerá que no hay nadie en la tierra como nuestro Abba Yahweh. Bien, mis amados, leamos el último verso, y este verso está en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 9, verso 16, y dice: Pero es por esta misma razón que los he mantenido vivos, para mostrarle el poder de mi nombre en toda la tierra. Bien, mis amados, tarea para la próxima semana y hacerlo en casa. Bien, por favor, lean el libro de Yohanan o Juan capítulo 6, versos del 25 al 35, libro de Juan capítulo 19, versos del 31 al 37, primera de Corintios capítulo 10, versos 1 al 13, y segunda de Corintios capítulo 8, versos del 1 al 15, y por último Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Bien, mis amados, con esto terminamos la parashá semanal, esperando que nuestro Abba Yahweh nos permita reunirnos el próximo Shabbat para estudiar otra porción más de su Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su Shalom. Shabbat Shalom.